Mueren 3 diplomáticos de Estados Unidos en camino hacia Sarajevo. Croatas tienen en jaque a los serbios. Venezuela y Argentina también explotaron contra las pruebas nucleares. 10 colombianos tripulaban barco detenido en Estados Unidos, con mayor cargamento de coca de la historia. Tyson, ¿por qué vas a noquear a McNeely si él es tan buen muchacho? Y además, todas las noticias de hoy. Mundo 3, las noticias internacionales en profundidad. Buenas noches. 3 enviados de Estados Unidos y un soldado francés de la ONU murieron hoy cuando su vehículo blindado hizo estallar 2 minas terrestres tras volcarse en la ruta hacia Sarajevo en una misión de paz. Basta Alegro. Aquí querías llegar. Ni los enviados de paz se salvan en la guerra de la ex Yugoslavia. Hoy, 3 de los emisarios estadounidenses y un soldado francés de la ONU murieron al ser víctimas de una mina terrestre cuando se dirigían a Sarajevo. Robert Freisur, uno de los principales delegados, falleció en el hospital al que fue remitido a causa de las graves heridas. 7 personas más, 4 norteamericanas y 3 efectivos de paz franceses resultaron heridas. El hecho ocurrió cuando el carro en el que se desplazaban se volcó más de 100 metros, detonando 2 minas al impacto. El subsecretario de Estado norteamericano, Richard Holbrooke, y el teniente general Wes Clark, compañeros de Freisur, no murieron en el accidente gracias a que viajaban en otro automóvil. Los enviados de paz iban a reunirse con Alija Izetbegovic, presidente de Bosnia. Freisur, Holbrooke y Clark habían estado de gira por las capitales de la ex Yugoslavia para informar a los líderes regionales de la iniciativa de paz estadounidense, pero hasta la misma fatalidad se está encargando de impedir que algún rayito de paz se asome en este oscuro territorio que en algún tiempo fue un próspero país. Basta Alegro. Aquí querías llegar. Entre tanto, persiste la ofensiva de las Naciones Unidas contra los serbios, específicamente en el puerto de Dubrovnik. Noticia del día, con el patrocinio de Avianca, la aerolínea de los colombianos. Disparos de artillería son el fondo de una importante concentración de fuerzas croatas en torno al puerto adriático de Dubrovnik. Croacia amenazó con lanzar acciones militares para obligar a la artillería serbia a abandonar sus posiciones. El presidente croata Franjo Tuđman expresó su deseo de encontrar una solución diplomática, pero no descartó una ofensiva contra los serbios bosnios. Mientras tanto, el primer ministro croata Nikika Valenti garantizó la búsqueda de soluciones a través de conversaciones, pero advirtió que se efectuarían solamente con legítimas autoridades. Observadores de las Naciones Unidas informaron la concentración de 10.000 soldados croatas, en lo que puede ser el preludio de una ofensiva a los serbios bosnios, en las afueras de Trebinje, a 15 kilómetros de Bosnia. Noticia del día, con el patrocinio de Avianca, la aerolínea de los colombianos. Venezuela y Argentina se sumaron hoy a las protestas internacionales contra los ensayos nucleares. Su casa en lotes de 500, 800 o 1000 metros a solo 40 minutos de Cartagena, 30 de Barranquilla y 80 de Santa Marta. Villas de Santa Verónica, su paraíso en el Caribe. China pasó a hacerle compañía a Francia en el tema de las protestas nucleares. Hoy en Caracas y en Buenos Aires, varios ecologistas se dieron cita frente a las embajadas de estos países para protestar por las pruebas nucleares que piensan realizar en el Pacífico Sur. En el nombre de la fauna y flora de la Tierra, los ecologistas solicitaron a estos gobiernos que reconsideren su decisión de llevar a cabo estas pruebas. Estas protestas hacen parte de la campaña de Greenpeace, que busca en todo el mundo sentar su posición y hacer que Francia y China dejen sus intenciones nucleares. Su casa en lotes de 500, 800 o 1000 metros a solo 40 minutos de Cartagena, 30 de Barranquilla y 80 de Santa Marta. Villas de Santa Verónica, su paraíso en el Caribe. 10 colombianos tripulaban el barco que con 10.900 kilogramos de cocaína fue interceptado por la Guardia Costera de Estados Unidos.
La Guardia Costera norteamericana se apuntó el mayor hit en la historia de la lucha contra las drogas en este país al incautar 12 toneladas de cocaína que se hallaban camufladas en 2 compartimientos de un buque pesquero. El buque Natalie 1 de bandera panameña fue interceptado frente a las costas de San Diego, California, y luego de varias inspecciones y pruebas químicas se encontró la droga mimetizada entre 2 containers llenos de aceite. Un vocero de la Guardia Costera afirmó que este es el golpe más contundente contra el mercado de la droga y avaló el cargamento en $143 millones. En el operativo detuvieron a 10 colombianos que tendrán que purgar una pena de aproximadamente 10 años de cárcel. Un informe de la Organización Mundial de la Salud revela que 14 países de América registran un preocupante aumento de los casos de dengue hemorrágico. La situación es más complicada en El Salvador. El gobierno de El Salvador declaró un estado de emergencia como consecuencia del brote de dengue hemorrágico que mató a varias personas la semana pasada. El estado de emergencia seguirá en vigor hasta que el Ministerio de Salud determine que la enfermedad ha dejado de ser una amenaza para el país, dijo el ministro del Interior, Mario Acosta. La enfermedad es transmitida por el mosquito Aedes aegypti, que se reproduce en aguas estancadas y basureros. El ministro de Salud, Eduardo Interiano, dijo que varias zonas de El Salvador presentaban una tasa de contaminación del 90% por la presencia del mosquito. Bajo estrictas medidas de seguridad se llevó a cabo la cumbre de la Asociación de Estados del Caribe. Al término de este evento quedaron importantes conclusiones. Los jefes de 30 países caribeños y territorios dependientes se congregaron este jueves y viernes en el mayor encuentro regional sobre comercio realizado desde la Cumbre de las Américas. La reunión, que se desarrolló en Puerto España, capital de Trinidad y Tobago, puso en marcha de forma oficial la Asociación de Estados del Caribe, AEC, formada por 3 estados independientes de la Comunidad del Caribe, CARICOM, junto a Cuba, Haití, República Dominicana, los países centroamericanos y México, Colombia y Venezuela. La reunión se concentró en el análisis del comercio, el transporte y el turismo, y aunque no se plantearon acuerdos comerciales específicos, se definió un amplio plan de operaciones para el bloque de libre comercio, que se creará a largo plazo, y en el que muchos ya tienen puestas sus esperanzas, pues la AEC no solo será un objetivo atrayente de inversiones, sino que debido al tamaño de su mercado, sus miembros más pequeños se verán altamente beneficiados. Dentro del marco de la cumbre se reunieron el presidente de Venezuela, Rafael Caldera, y el presidente de México, Ernesto Zedillo, para analizar si el Pacto de San José ha contribuido en el desarrollo de las islas caribeñas y los países del Istmo en los últimos 15 años. De otro lado, se destacó la presencia del presidente cubano Fidel Castro, quien se reunió por primera vez en un acuerdo regional de comercio. Este encuentro, que fue la primera cita de máximo nivel de la AEC, espera muy pronto hacer realidad el nuevo bloque de integración económica en el mundo, como quien dice, una Unión Europea al estilo caribeño. Cable procedente de Copenhague. La policía danesa arrestó hoy a unas 57 personas tras choques entre izquierdistas y neonazis que marcharon para conmemorar el 8º aniversario de la muerte de Rudolf Hess, subalterno de Adolf Hitler. A continuación, otras noticias del mundo en el siguiente segmento informativo. El más grande templo hindú que se haya construido fuera de la India se inauguró en Nasden, en el norte de Londres. Las ceremonias de inauguración durarán una semana, según se advirtió. Los devotos hindúes marcharon y cantaron por las calles del centro de Londres, llevando al ídolo que será colocado en el lugar más sagrado del templo. Los arquitectos siguieron fielmente la tradición de la construcción del templo establecida por las antiguas escrituras hindúes. Los manifestantes indonesios de las organizaciones juveniles aprobadas por el gobierno crearon una situación tensa en las relaciones con Austria, al rasgar, patear y quemar 2 banderas australianas frente a la embajada de Canberra en Yakarta. Las ruidosas protestas de los grupos juveniles rematan varias semanas de incidentes similares en Austria, donde críticos del gobierno de Yakarta sobre Timor Oriental han quemado banderas indonesias, provocando nuevas tensiones entre los 2 vecinos. 60 jóvenes ondeando banderas de varios grupos vinculados al gobierno se reunieron a las protestas frente a la embajada, escupiendo y pisoteando las banderas australianas y pintando consignas contra ese país. El presidente cubano Fidel Castro se reunió con un grupo de empresarios de Trinidad y aprovechó su visita a Puerto España con motivo de la cumbre de la Asociación de Estados del Caribe. En la reunión, el dirigente cubano, vestido con un conservador traje, habló de la inversión y de las oportunidades comerciales que podría ofrecer su país a Trinidad y otras naciones caribeñas. Después de la desaparición de la Unión Soviética, y con esta los términos comerciales favorables con los que una vez contó Cuba, el gobierno de Castro ha intensificado su campaña para atraer la inversión extranjera y el comercio en Latinoamérica.
En una solemne ceremonia bajo la lluvia invernal, funcionarios religiosos y del gobierno comenzaron la construcción de un nuevo edificio que reemplazará al centro comunitario judío, destruido con la explosión de una autobomba en julio de 1994, tragedia en la que murieron 86 personas. La primera piedra fue colocada mientras el gran rabino de Buenos Aires, Salomón Ben Hamu, el alcalde de la ciudad y el presidente de la Asociación Argentina de Organizaciones Judías, presenciaban la ceremonia. Bueno, Miguel, existe mucha expectativa por sus crónicas sobre la pelea de Tyson esta noche. Parece que es un bocadillo lo que le han puesto al hombre. Incluso no se sorprenda si le ponen un aviso comercial en la suela de las botas para que haga una espectacular publicidad en el momento en que caiga boca arriba. Me parece que usted es un poco exagerado, Alberto, pero sí suele suceder con estas confrontaciones tan desiguales que el único peligro de Tyson esta noche parece ser que estaría en que se lesionara el tobillo cuando vaya a subir al ring. Veamos la siguiente nota. Sin madre y sin familia, su orfandad también lo afectó desde la sociedad en los momentos claves de su vida. Por fortuna, en uno de esos tránsitos entre la cárcel y la calle, encontró a Cos D'Amato, quien le dijo que el boxeo era lo mismo que la calle, pero con reglas, que bastaba con entender el miedo, poner el poder de la mente al servicio de los golpes y no engañarse. Las caras amigas eran entonces sus manejadores, Jim Jacobs y Bill Clayton, además de D'Amato, protector. Cuando éste muere, la buena fe de su oriente se va con él. Su fama acerca a amores y guías, repletos de codicia. Su fuerza arrasa con trincantes y apila dólares. Obtiene la corona AMB. Luego unifica títulos y conquista CMB e IBF. Cuando Robin Gibbons y su madre le casan, se desbarata un poco. Se le muere Jacobs y se desbarata otro poco. Viene su divorcio y se le llevan el dinero y la tranquilidad. En medio de ese caos, pierde los 3 títulos. Se repone y vuelve. Aparece Desiree y esa historia de la violación. En la agenda estaba Holyfield y le fue cambiado por la pérdida de 3 años de su vida. Los titulares hoy hablan de la bestia, del animal, del asesino. Nadie da de lo que no tuvo a su alcance. El boxeo colombiano va de golpe bajo en golpe bajo. Ahora la víctima fue Miguel Julio. En realidad, su verdugo son más que todo los apoderados que lo llevaron a pelear por el título que a él todavía le quedaba muy grande. El pugilismo nacional de expedición hoy por Sudáfrica en los puños de Miguel Julio no cuajó en el ring el sueño de otro título. En Sun City, Sudáfrica, se dio el combate ante Philip Holiday en el peso ligero para definir el titular de una corona de la FIP abandonada por el estadounidense Oscar de la Hoya. Luego de un trámite parejo sobrevino el knockout en el round número 11. Así las cosas, Julio no pudo hacer su agosto. Bueno, tenemos que hoy la reaparecida tenista Mónica Seles continuó su exitoso retorno en el circuito internacional al aplastar a la Sabatini, la Gabriela Sabatini, que es una tenista excelente argentina, para clasificarse a la final del Abierto de Murier en Canadá. Y en fútbol sigue la expectativa por la final inédita del Mundial Sub-17 que se disputará mañana entre Brasil y Ghana. Veamos enseguida las condensadas del fútbol. Rueda de nuevo la pelota en las gramas del mundo. En España, luego de escándalos y huelgas, arrancará la liga con 22 equipos, 4 más de los que recomienda la Confederación Europea. En Brasil, hoy se juegan los 3 primeros partidos en un torneo donde intervienen 24 conjuntos. Vanderlei Luxemburgo, separado de Flamengo con la ayuda de Romario, ha recalado en Paraná. El equipo de Ruud Gullit, Feyenoord de Holanda, venció por 1-0 al Chelsea de la liga inglesa. El cálido público milanés vio irse del fútbol al honesto atacante holandés Marco van Basten. La lesión de tobillo le impidió seguir de cortos. Salió de largo, con muchos de los más bellos goles del Milán. En Brasil, la torcida volvió a tener derecho. Luego de 2 años de inexplicable prohibición, los jugadores podrán volver a celebrar sus goles como los sientan. Y el gol tendrá la alegría adicional de la creatividad en las celebraciones. En Brasil, la torcida volvió a tener derecho a alegrarse con el arte.
El monto de las bolsas de los 6 campeones mundiales que hoy pelearán en la misma velada de la reaparición de Tyson es de 240 millones de dólares. El cuadrilátero del MGM Grand Hotel en Las Vegas está listo. Jay Bright será el entrenador. Se dice que sabe poco de jabs o de ganchos. La táctica es que cuando Mike mire a la esquina, encuentre un amigo. El público está listo. Es el regreso de un fenómeno del boxeo. Tyson, el moreno de Brooklyn, el que transformó su miserable realidad en una próspera fábrica de dinero. El generoso muchacho que cría buitres y abraza a los vencidos. Es bueno para el boxeo en decadencia su retorno. Para el público es bueno, y ojalá a él le sirva para recuperar el trono y la fe en la gente. Tyson, de 29 años, tiene 41 peleas, 1 perdida, 36 ganadas por nocaut. Peter McNeely, su rival, hecho de periódico y anchoas, 36 combates, 1 perdido, 30 ganados por nocaut. A pesar de las cifras, McNeely también debe saber que todo está listo. A propósito de la próxima cumbre sobre la mujer que se llevará a cabo en la China, hemos preparado un informe especial que esperamos sea un cálido homenaje para ellas o bien para nosotras. En primer lugar, tenemos una crónica sobre la situación de la mujer en nuestro país. Colombia, país de significativos cambios económicos y sociales, reclama mayor equidad para un grupo prioritario, el de las mujeres. Aunque en la última década se nota el ingreso masivo de las mujeres al sistema escolar, las tasas de analfabetismo son mayores que en los hombres. Su participación ha aumentado en la vida económica, pero sin acceso equitativo al mercado laboral. La mortalidad materna disminuye y la esperanza de vida es mayor, pero aún es necesaria mayor instrucción en el uso de métodos anticonceptivos. El acceso al poder político es muy limitado y la violencia social predominante afecta especialmente a las mujeres que asumen responsabilidades dentro y fuera del hogar. Pero la conciencia femenina ha despertado y pide cambios. Porque mientras que no se mejoren el problema del nivel de vida, no habrá también garantías para que la mujer podamos decir que tenemos todas las garantías sociales que en realidad se le puede prestar a la mujer. El gobierno colombiano plantea un modelo de desarrollo cuyo eje fundamental es el crecimiento con equidad y participación de la mujer. En el Plan Nacional de Desarrollo quedó establecida una estructura que se va a encargar de formular y coordinar la ejecución de programas dirigidos a la participación y la equidad de la mujer. El señor presidente de la República creará el próximo viernes 25 de agosto la Dirección Nacional para la Equidad de la Mujer. En el marco de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Colombia se prepara y reflexiona sobre su problemática. Pagar la deuda a las mujeres, compromiso fuerte para la reconstrucción de la sociedad colombiana del futuro. Justamente desde ayer y hasta mañana se está realizando en Melgar el 5º encuentro de la mujer educadora colombiana, organizado por FECODE como un paso previo a la cumbre de Beijing. El porcentaje de mujeres en los parlamentos del mundo ha descendido en los últimos 7 años, del 14 al 11%, y como si fuera poco, la Iglesia Católica no es muy justa, que digamos, con las mujeres. En las últimas semanas, el Papa Juan Pablo II ha hecho numerosas declaraciones sobre el papel de la mujer en la Iglesia. Hace un mes, en una carta de 19 páginas, el Papa se disculpó por el pasado papel de la Iglesia en la opresión de las mujeres, y hoy, desde Italia, las elogió por su labor con los desprotegidos en el mundo. Lo que sí ha dejado en claro el sumo pontífice es su oposición a que haya mujeres sacerdotes. En Colombia, una sociedad que sustenta sus ideales en la religión católica, la mujer ha sido partícipe de este proceso, pero al mismo tiempo es víctima de esta relación con la Iglesia, donde la ingratitud ha sido el factor común. Sí, pero eso hace tantos años que eso ya no hay cómo cambiarlo, porque solo hay sacerdotes, no hay mujeres sacerdotes. Entonces a la mujer no se le da esa oportunidad. Puede ser machismo o simplemente contagio de los problemas católicos globales, pero en cada misa la presencia de la mujer tiene gran importancia, bien sea para orar o para hacer la mano derecha al sacerdote. Y son ellos quienes en cada Eucaristía nos guían por el buen camino, los primeros en reconocer la descortesía de la Iglesia con la mujer. No tanto una ingratitud consciente, deliberada, sino de no haberle dado la importancia que la mujer tiene. Pero repito, esto ha sido un fenómeno universal. La mujer pues
incluso siempre ha estado supeditada y esa ha sido casi como una menor de edad. En todo caso, en vísperas de la conferencia sobre la mujer auspiciada por las Naciones Unidas el próximo mes en Beijing, el Papa ha pedido sus disculpas en nombre de la comunidad católica. Pero algo ha quedado en claro: las mujeres seguirán rezando para esperar un replanteamiento de su papel en la Iglesia. Grupos feministas de Europa han expresado su temor de que la próxima conferencia de la China se quede solamente en conferencias interesantes. La siguiente crónica, triste y dura, es un ejemplo muy claro del reto que les espera a las asistentes. Su casa en lotes de 500, 800 o 1000 metros a solo 40 minutos de Cartagena, 30 de Barranquilla y 80 de Santa Marta. Villas de Santa Verónica, su paraíso en el Caribe. En la interminable guerra de la antigua Yugoslavia, las mujeres son las desarmadas y otros los desalmados. Ellas ponen su vida, sus miedos y hasta sus propios hijos como carne de cañón de las obcecadas tropas. Es el caso, para citar uno entre miles de ejemplos, de Ramisa, madre de un hijo asesinado y de una niña secuestrada. Todos los días llegan a este centro médico, específicamente al servicio ambulatorio ginecológico, mujeres violadas, con la esperanza de que la ecografía niegue el posible embarazo. No siempre que la siniestra sospecha se confirma, se recurre al aborto. A veces nacen niños, hijos de serbios con croatas, cuya única religión es la vida. Sin embargo, la vida es frágil, muy frágil en medio de la guerra, especialmente para los niños y para las mujeres. En el Hospital del Escarnio, construido por la ONU en medio de los estruendos de la barbarie, hay un jardín de infancia donde juegan juntos niños musulmanes, croatas y serbios. Más tarde, quizás les digan que el juego apropiado es el de los cañones y entonces se matarán entre ellos o harán sufrir a las mismas mujeres que ahora les colman de afecto. Su casa en lotes de 500, 800 o 1000 metros a solo 40 minutos de Cartagena, 30 de Barranquilla y 80 de Santa Marta. Villas de Santa Verónica, su paraíso en el Caribe. Refiriéndose a las mujeres, alguna vez la esposa de Leónidas, el héroe de las Termópilas, dijo algo muy bello: solo ellas saben hacer hombres. Y esta última crónica de nuestro informe especial nos muestra cómo en algunos ejércitos todavía existe la creencia de que las mujeres no son personas de armas tomar. No solo la raza negra ha tenido que defender sus derechos de igualdad. La mujer también ha sufrido la opresión y la discriminación del llamado sexo fuerte, especialmente cuando ella desea cambiar su monótona vida casera por la exigente y dedicada vida militar. En una academia militar de Carolina del Sur, la recluta Shannon Faulkner, que había peleado por 2 años y medio para formar parte de la escuela, se cansó de la continua discriminación por parte de sus superiores y de otros reclutas y los denunció ante los medios. A causa de las trascendentes denuncias, la recluta ha recibido constantes burlas e inclusive amenazas de muerte. A pesar del calvario en el que vive Shannon, sus compañeros de clase le han animado a seguir adelante y denunciaron a su vez que la academia es completamente hermética para el sexo femenino. Parece que todo se vino en contra mí al mismo tiempo en los últimos 2 años, por el solo hecho de superarme y demostrarle a mi país que quiero hacer algo importante, dijo con lágrimas en los ojos la recluta. Esta posición machista de la academia le ha costado, en procesos legales, $5 millones. Sigue discriminada y nosotras las mujeres tenemos que superarnos lo mismo que los hombres, porque somos seres humanos y no somos tan débiles como dicen. Tras la apertura de una investigación judicial por su presunta autorización para escuadrones de la muerte, se complica la ya difícil situación de Felipe González en España. La Corte Suprema Española anunció que iniciará una investigación del caso del GAL, Grupo Antiterrorista de Liberación, según el cual el presidente Felipe González y otros exfuncionarios del gobierno están acusados de participar en la guerra sucia contra la organización separatista vasca ETA. Los funcionarios de la Corte aclararon previamente que la decisión no implicaría la aceptación de cualquier evidencia de culpabilidad contra González u otros. Fernando Cota, presidente de la segunda sala de la Corte Suprema, anunció la decisión durante una rueda de prensa y dijo que la Corte estaba solicitando al juez Baltasar Garzón, que ha estado investigando el caso hasta ahora, entregar todos los documentos pertinentes al proceso. Garzón solicitó a la Corte su intervención cuando el expolítico del Partido Socialista, acusador de esta, involucrado en las actividades del GAL, Grupo Antiterrorista de Liberación, hizo declaraciones implicando al presidente González y a otros exministros y miembros del Parlamento de las acciones ilícitas contra los separatistas vascos en la década de los 80.
Las viudas de Ruanda ya conforman una legión del desamparo, un escuadrón no de guerra, sino de desolación. Más de 600 viudas celebraron el inicio de su nueva vida en la población de Butare, en Ruanda. La nueva vida empieza para estas mujeres luego de vivir los últimos meses en los campos de refugiados. Las viudas también rindieron un sentido homenaje a sus esposos asesinados durante los genocidios del año pasado. Una gigantesca cruz fue levantada en el lugar y el clamor por una vida en paz fue general. De otro lado, la palabra paz no quiere tenerse en cuenta en Burundi, donde dirigentes de la mayoría Hutu están siendo asesinados y amenazados por la minoría Tutsi de este país. Sí, igual, pues más o menos, ya ahorita casi igual con los hombres, porque ya uno trabaja, no como antes que no trabajaba, ¿sí? Ya ahorita uno trabaja, tiene más o menos los mismos derechos. Si uno ha estudiado, pues tiene los mismos derechos que un hombre. 50 años después de su liberación del yugo japonés, Corea se ha convertido en uno de los tigres asiáticos que ruge más fuerte. Sofocol Limitada, importador exclusivo de Cónica, patrocina la sección económica. En un pasado, fue apetecida por las potencias extranjeras para subyugarla. Hoy, es deseada para conocer su gran desarrollo económico. Así es la Corea del Sur, que se muestra al mundo. Un regreso al pasado para entender su presente y futuro. Hace 50 años, los coreanos, después de vivir bajo el dominio japonés, lograron reconocer en sus adentros el perfume de la libertad. En 1910 termina, perdemos la soberanía, entonces en 1919, el 1 de marzo, se ha producido una marcha nacional, una manifestación nacional muy en todo el país para proclamar la independencia del país. Pues luego, pues al final de la Segunda Guerra Mundial, Japón se retira de la península coreana, pues queda libre. Pero lo trágico es la aparición para el 38 que divide la península coreana. Entonces, la alegría de la gente coreana pues está truncada, ¿no?, con esta aparición, que eso significa división de la península coreana. En 3 décadas, el nombre de colonia pasó a convertirse en uno de los famosos tigres asiáticos. De nación agrícola, pasó a convertirse en el 7º productor mundial de autos. Y de apenas $100 que ganaba un coreano hace 30 años, pasó a ser ejemplo hoy con $10.000 anuales. Una virtud reflejada sencillamente en el trabajo. La filosofía de apertura que apenas iniciaron algunos por estos lados, en Corea del Sur, se inició con la independencia y la reconstrucción. Ahora es uno de los tigres asiáticos que rasga con firmeza los diferentes mercados del mundo. Automóviles, electrodomésticos, semiconductores y hasta ayuda a sus vecinos hacen parte de esa huella positiva de su desarrollo histórico. Sofocol Limitada, importador exclusivo de Cónica, patrocinó la sección económica. El nuevo disco de Michael Jackson no ha estado a la altura de las expectativas. Tal vez por eso quienes siguen su carrera han considerado más interesante hablar de su matrimonio, y a él parece no haberle gustado la cosa. La blanqueada estrella del pop, Michael Jackson, desmintió los rumores de que estuviera a punto de divorciarse de Liza Marie Presley, hija de Elvis, después de que algunos tabloides británicos informaron que el extrañísimo matrimonio de estas celebridades estaba arruinado. Nunca crea esa basura de los tabloides, dijo Jackson, cuando se le preguntó sobre los informes de las revistas británicas. Varias publicaciones aseguraron que Presley estaba pidiendo el divorcio, enfurecida por la reciente visita de Jackson a Disneylandia, acompañado de 2 niños de 11 y 14 años. El retraído cantante ha estado envuelto en un caso muy sonado de abuso infantil. El año pasado, aunque negó las acusaciones, llegó a un supuesto arreglo fuera de la corte con un joven acusador por $15 millones. La publicidad ha rodeado al matrimonio Presley-Jackson, ocurrido en secreto en República Dominicana, en una ceremonia que al principio nadie creyó se hubiera realizado. Jackson y su esposa hicieron público su romance en una extraña entrevista televisada en junio en los Estados Unidos, insistiendo en que sus relaciones sexuales eran tan normales como las de cualquier otra pareja casada. Como para creerles. Todo por hoy, mis queridos amigos. Los esperamos mañana en nuestro horario habitual de las 8 de la noche. La cita será como siempre aquí por el canal 3 Más para ver. Feliz descanso.
hizo estallar 2 minas terrestres tras volcarse en la ruta hacia Sarajevo en una misión de paz. Mazda Allegro. Aquí querías llegar. Ni los enviados de paz se salvan en la guerra de la ex Yugoslavia. Hoy, 3 de los emisarios estadounidenses y un soldado francés de la ONU murieron al ser víctimas de una mina terrestre cuando se dirigían a Sarajevo. Robert Freisur, uno de los principales delegados, falleció en el hospital al que fue remitido a causa de las graves heridas. 7 personas más, 4 norteamericanas y 3 efectivos de paz franceses resultaron heridas. El hecho ocurrió cuando el carro en el que se desplazaban se volcó más de 100 metros, detonando 2 minas al impacto. El subsecretario de Estado norteamericano, Richard Holbrooke, y el teniente general Wes Clark, compañeros de Freisur, no murieron en el accidente gracias a que viajaban en otro automóvil. Los enviados de paz iban a reunirse con Alija Izetbegovic, presidente de Bosnia. Freisur, Holbrooke y Clark habían estado de gira por las capitales de la ex Yugoslavia para informar a los líderes regionales de la iniciativa de paz estadounidense, pero hasta la misma fatalidad se está encargando de impedir que algún rayito de paz se asome en este oscuro territorio que en algún tiempo fue un próspero país. Mazda Allegro. Aquí querías llegar. Entre tanto, persiste la ofensiva de las Naciones Unidas contra los serbios, específicamente en el puerto de Dubrovnik. Noticia del día, con el patrocinio de Avianca, la aerolínea de los colombianos. Disparos de artillería son el fondo de una importante concentración de fuerzas croatas en torno al puerto adriático de Dubrovnik. Croacia amenazó con lanzar acciones militares para obligar a la artillería serbia a abandonar sus posiciones. El presidente croata Franjo Tuđman expresó su deseo de encontrar una solución. Mueren 3 diplomáticos de Estados Unidos en camino hacia Sarajevo. Croatas tienen en jaque a los serbios. Venezuela y Argentina también explotaron contra las pruebas nucleares. 10 colombianos tripulaban barco detenido en Estados Unidos, con mayor cargamento de coca de la historia. Tyson, ¿por qué vas a noquear a McNeely si él es tan buen muchacho? Y además, todas las noticias de hoy. Punto 3. Las noticias internacionales en profundidad. Buenas noches. 3 enviados de Estados Unidos y un soldado francés de la ONU murieron hoy cuando su vehículo blindado... Solución diplomática, pero no descartó una ofensiva contra los serbios bosnios. Mientras tanto, el primer ministro croata Nikita Valentić garantizó la búsqueda de soluciones a través de conversaciones, pero advirtió que se efectuarían solamente con legítimas autoridades. Observadores de las Naciones Unidas informaron la concentración de 10.000 soldados croatas, en lo que puede ser el preludio de una ofensiva a los serbios bosnios, en las afueras de Trebinje, a 15 kilómetros de Bosnia. Noticia del día, con el patrocinio de Avianca, la aerolínea de los colombianos. Venezuela y Argentina se sumaron hoy a las protestas internacionales contra los ensayos nucleares. Su casa en lotes de 500, 800 o 1000 metros a solo 40 minutos de Cartagena, 30 de Barranquilla y 80 de Santa Marta. Villas de Santa Verónica, su paraíso en el Caribe. China pasó a hacerle compañía a Francia en el tema de las protestas nucleares. Hoy en Caracas y en Buenos Aires, varios ecologistas se dieron cita frente a las embajadas de estos países para protestar por las pruebas nucleares que piensan realizar en el Pacífico Sur. En el nombre de la fauna y flora de la Tierra, los ecologistas solicitaron a estos gobiernos que reconsideren su decisión de llevar a cabo estas pruebas. Estas protestas hacen parte de la campaña de Greenpeace, que busca en todo el mundo sentar su posición y hacer que Francia y China dejen sus intenciones nucleares. Su casa en lotes de 500, 800 o 1000 metros a solo 40 minutos de Cartagena, 30 de Barranquilla y 80 de Santa Marta. Villas de Santa Verónica, su paraíso en el Caribe. 10 colombianos tripulaban el barco que con 10.900 kilogramos de cocaína fue interceptado por la Guardia Costera de Estados Unidos.
La Guardia Costera norteamericana se apuntó el mayor hit en la historia de la lucha contra las drogas en este país al incautar 12 toneladas de cocaína que se hallaban camufladas en 2 compartimientos de un buque pesquero. El buque Natalie 1 de bandera panameña fue interceptado frente a las costas de San Diego, California, y luego de varias inspecciones y pruebas químicas se encontró la droga mimetizada entre 2 containers llenos de aceite. Un vocero de la Guardia Costera afirmó que este es el golpe más contundente contra el mercado de la droga y avalúo el cargamento en $143 millones. En el operativo detuvieron